Muy buenos días para todos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, usted. Buenos días, profe. Bueno, ¿les parece si empezamos? Directo al grano, como dice el dermatólogo. Ok, vamos con un ejercicio entonces. A ver cómo lo ponemos. Ujú. ¿Quieren que trabajemos con una carga positiva o una carga negativa? Lo voy a dejar a elección de ustedes. Negativa. Profe, también ahorita vamos a hacer ejemplos de, ¿cómo se llama? De una carga positiva y una carga negativa. O sea, en el mismo. No, hoy solamente vamos a hacer un ejemplo. Listo, porque necesitamos avanzar en el tema, que estamos Es que, bien atrasados. en el taller hay uno que es así que tiene una carga positiva y una carga negativa. Es por Mi, donde re- uno comienza. mi recomendación es que empiece con las dos. Al mismo tiempo. Sí, Ah, mientras, listo, profe. mientras que hace una cosa con la positiva, haga otra cosa con la negativa. Listo, profe. Listo. Listo, entonces esto lo vamos a copiar. Bueno, me dijeron que empezaba con una negativa. Entonces vamos con eso. ¿Qué debemos de hacer para poder empezar? ¿Qué proponen ustedes que hagamos? Romper el doble enlace que está fuera del benceno. Bueno, en realidad esto no es un benceno, pero le Bueno, que entendí. esté. Sí, sí, sí. Del ¿En anillo. qué, en qué dirección lo rompo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Porque las cargas negativas se repelen, ¿no? ¿Qué cargas negativas? Porque yo solo veo una, que está acá. Pues la carga negativa que sale del enlace. Porque aquí no hay ninguna carga negativa. Los dos electrones que pasaría el rompimiento del doble enlace se repelen con los de. Ah, Eso. Sí, sí. listo, ahora sí las entendí. Bueno, de hecho les había entendido desde hace rato. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces estamos de acuerdo que este carbono de acá abajo queda positivo, mientras que el carbono de arriba queda con carga negativa. Y aquí les digo yo, pues valiente gracia, ¿para qué hicimos ese rompimiento si vamos a obtener tres cargas? Profe, hay que desplazar esa carga negativa medio enlace, ¿no? La del etil, ¿cómo se llama?
Pregunta, ¿por qué es que necesitamos romper este enlace de acá, el enlace pi que hay acá? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para volver positivos, para volver positivo ese lado y hacer un enlace, ¿no? En CH2. Más que la carga de este carbono de acá positiva, ¿cuál es la verdadera razón? Para poder desplazar esos dos electrones libres. Ve ahí, abajo. Y para poderlos desplazar hacia la formación de un enlace pi entre este carbono y el carbono que tiene la carga positiva, ¿qué necesitamos que se cumpla para el carbono que tenga la carga positiva? ¿Qué necesitamos que le suceda? Que se forme un doble enlace. No, eso es lo que vamos a hacer. Pero previo a eso, ¿qué necesitamos que ese carbono no tenga? Los pares de Pregunta. electrones. Ese mismo carbono acá en la primera estructura de resonancia, ¿cuántos enlaces está formando? 1. Dos, no. 4. Uno con el Está formando 4. Este carbono acá, el que quiere la carga positiva, en la primera estructura de resonancia está formando 4 enlaces. 1, 2, 3 sigma, 1 que no está dibujado y 1 pi, para un total de 4. ¿Listo? ¿Sí se la cogieron? Sí, profe. Profe, ¿me vuelve a explicar, por favor, los 4? Pues a ver, ese carbono está formando un enlace con este carbono acá, que es el que tiene la carga negativa. 2 enlaces con el carbono de arriba, entonces llevan 3. Y un cuarto con un hidrógeno que no está dibujado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le pasa a ese átomo de carbono que tiene la capa de valencia totalmente llena? Porque según todos los tipos de hibridación que conocemos para el átomo de carbono, él siempre puede formar un máximo de 4 enlaces. Listo, para la hibridación 2sp3 serían 4 enlaces sigma. Para la sp2 serían 3 sigma y 1 pi. Y para la hibridación sp serían 2 sigma y 2 pi. Entonces, debido a eso, es que este carbono no puede formar un enlace adicional con el carbono que tiene la carga negativa. Entonces, ¿por qué necesitamos que adquiera una carga positiva? Porque de esa manera ese átomo de carbono desocuparía uno de sus 4 orbitales en la capa de valencia, dándonos la posibilidad entonces de poder formar con él un enlace pi. ¿Listo? Esa es la justificación. Entonces ya sé que les voy a preguntar de teoría en el parcial. Bueno, entonces de esta manera ¿viste qué pasó ahí? Esto que a veces se pone loco. Bueno, espero que hayan anotado eso ahí en sus cuadros. Entonces así obtenemos lo siguiente. Un doble enlace por acá. Y este carbono acá quedaría con un par libre y una carga negativa. Bueno, cumplimos el objetivo inicial que era neutralizar al carbono del CH2. Sí, no, ¿por qué?
Sí, señor, porque se quitó la carga negativa. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pues yo creo que es el rompimiento del otro doble enlace, ¿Cuál? ¿El de arriba o el de abajo? el de arriba. ¿O el de más para arriba? No, 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 el del oxígeno, no, el del oxígeno se deja quieto, el del, adentro del anillo. Listo, estamos de acuerdo. Y entonces lo rompo hacia dónde? Hacia abajo, ¿cierto? Hacia arriba, ¿no? ¿Y por qué? Hacia arriba, Por lo mismo que pasaba abajo, las por las cargas, cargas. y se rompe, quedan dos electrones negativos, entonces se repele, se repelería, bueno, no sé. Pero para arriba no da porque ya están ocupados los, o sea, ya hay, no miento, no he dicho nada. Entonces pónganse de acuerdo, muchachos. ¿Hacia arriba o hacia abajo y por qué? Hacia arriba, por las cargas. Pero hacia arriba a la izquierda, ¿no? Hay dos razones. Una ya me la dijeron. ¿Y cuál es la segunda? Pues, Pues, profe, que si se rompe hacia abajo, el carbono quedaría cargado negativamente y eso pues es prácticamente imposible porque ya tiene completa toda la capa de valencia. Entonces lo que se busca es que quede positivo. O sea, pues que se le quite un electrón. ¿Sí me cuentas? más o menos. O sea, lo que necesitamos básicamente Profe, no, es que el carbono de la derecha adquiera, o mejor dicho, tenga un orbital totalmente vacío para que pueda recibir el electrón que le va a regalar este carbono de acá, el negativo. Listo. Yo pensé que había quedado claro. Bueno, entonces vamos al lío. Hay una cosa que he estado olvidando desde el principio. Si hay un átomo que tenga pares libres de electrones, dibújenselos. Listo. No me lo dejen así como así, tirado en la vida. A ver, ya empezamos. Casi que no lo coge. Y entonces tenemos aquí carga positiva, par libre, carga negativa. Entonces ya lo que corresponde hacer a continuación es formar el enlace pi. Bueno, lo que terminen de dibujar me avisan.
Listo, profe. Ok. Se nos queda un doble enlace por acá y por este lado un par libre y un carbono negativo. ¿Qué hacemos a continuación y por qué? Cuenten a ver, muchachos. Profe, formar doble Ver el enlace pi y el oxígeno. ¿Y por qué podemos romper ese enlace pi? ¿En qué dirección habría que romperlo para empezar? hacia la izquierda, profe, no. Hacia abajo. Hacia arriba, ¿no? ¿Y por qué hacia arriba? Hacia Ay, arriba no sé, por yo las me cargas. perdí. Sí, por las cargas y porque solo se puede mover medio enlace, ¿no? Mm, es que falta lo más importante ahí. ¿Quién es más electronegativo, un oxígeno o un carbono? El oxígeno. Entonces, Un ¿por El qué se oxígeno. oxígeno rompe hacia arriba? por la electronegatividad. Así de sencillo. Que no se les olvide jamás en la vida. Ay, no, estoy aquí a hacerlo por allá. Ah, qué belleza esta tecnología. Ah, taratata. Sí, profe, cuando vuelva a la presencialidad le va a extrañar utilizar eso en vez de dibujar con marcador. O me la llevo en el morral. Así de sencillo. Ahora estoy más que convencido que eso de usar marcadores no es sino un foco de contaminación, hombre. Profe, pero ¿usted por qué lo dice? ¿Por el plástico o por la tinta? Por la tinta, esa tinta, es muy tóxico. ¿Y ese de qué está hecho, pues, profe, que es tan tóxico? Ni idea. Sí le puedo asegurar que eso lo hacen con un solvente, pero que es fuertísimo. Eso, uy, No dicen que eso tiene plomo. no sé. Ahí sí no sé. A ver una cosa. Ah, sí. Sí les puse los pares libres. Doble enlace por acá. Doble enlace por acá. Enlace pi por acá. Flecha para indicar la formación de ese enlace pi por acá. Y ya, eso sería todo. Porque ya la única opción que tenemos para quitarle la carga negativa al oxígeno es devolvernos. Uy, mi hijito, pero torcido.
Bueno, tan amables, van a ir dibujando el híbrido de resonancia y me dicen qué pongo dónde. Profe, antes de eso yo tengo una duda. ¿Por qué ese doble enlace con el oxígeno se pudo romper en este caso y en el anterior que habíamos visto, pues en el primero no se pudo? No, es que en el anterior sí se podía hacer, solamente que en la dirección que, según las leyes de la física, se puede hacer, no nos convenía. Bueno, más que convenirnos, pues no nos servía para nada. Pues porque quedaban dos carbonos con carga positiva enlazados uno al otro. Entonces eso no servía para nada. No sé si me hago entender, Camilo. Sí, profe, estoy mirando el dibujo y sí, tiene razón. Ujú. Venga, chavales, ¿qué he de poner dónde? Ahí esta señora se activa. Enlace punteado de oxígeno a carbono. Enlace punteado oxígeno carbono. Listo. ¿Qué más? Y enlaces punteados en toda la mitad derecha. En toda la mitad derecha. No, broma. Ustedes saben que yo soy Usted ya muy sabe cómo. Haciendo la figurita. Ajá, en el marco de la figura. Profe, se va por todos los carbonos por la derecha, ¿no? Exactamente. Si ven que hacerse entender a veces es muy difícil. Y ahora, Profe, pregunta técnica. Pregunte. pregunté Michael Giovanni. O sea, toca la línea punteada por dentro o también se puede por afuera. También se puede por afuera. Ok. Pregunta, ¿por qué al oxígeno solo hay que dibujarle dos pares libres de electrones? Por, ah, ¿Qué pasa? Profe, porque el otro par es el que está en movimiento por toda la molécula. Bueno, ¿qué delta le pongo ya a cada carbono? Mientras que ustedes piensan, yo voy dibujando los deltas. Profe, DSH2 es negativo. Listo. Sigue. El otro es positivo. Listo. El otro es Continúe. negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Negativo. Listo. Muy bien, ese sería el libro de resonancia, bien bonito, con colores y toda la cosa. Ahora Profe, falta... Hola, una pregunta. pregunte. Es que yo aún no entiendo lo de contribuyente mayor. ¿Es lo de Es, estabilidad? es básicamente los que tengan la mayor cantidad de enlaces covalentes. Ah, bueno. Sin embargo, entre ellos hay un orden de estabilidad. Ah, bueno, gracias. Bueno, Sí, a ya lo de ver. estabilidad sí entiendo, pero eso de contribuyente mayor no entendía. Gracias. Bueno. ¿Quién es el contribuyente mayor? ¿O quiénes son? ¿O qué estructuras son? El primero, El primero, Tercero, tercero, el último, el séptimo, ¿cierto? the seventh structure. Y el sexto.
And the fifth. El sexto no. Ni por el chi después. Ay, no, lo siento, el quinto. Conté mal, perdón. Bueno, y en orden de estabilidad, ¿cómo queda eso? ¿Cuál es la estructura más estable? Que son la primera, la tercera, la quinta y la séptima. De esas cuatro, ¿cuál es la más estable de todas? ¿Y por qué? La primera, la tercera, la quinta y la séptima. No. Esas. No, esa es la pregunta que usted dijo, ¿cierto? La séptima, ¿no? Ajá, Sí, la séptima, la más estable. la séptima es la más estable. ¿Y por qué? Porque está unido a... Ay, ¿cómo se dice? Porque la por el carga oxígeno. negativa, Es que no sé cómo se dice, a un solo R1 y el resto es Ay, es que no sé cómo explicarlo. porque en la séptima estructura de resonancia la carga negativa se encuentra localizada en un átomo de oxígeno que es mucho más electronegativo que el átomo de carbono. Por lo tanto, se le hace mucho más fácil, ¿cómo lo dijéramos? Apañarse con esa carga negativa que un átomo de carbono. ¿Listo? De la séptima, ¿cuál sigue? Muy bien, la primera. Profe, pero es que no veo, Primera. ¿Que no qué? no veo la primera. ¿Y ¿Me usted deja no verlo la, un momento? usted no la tiene copiada en el cuaderno? Aún no, ahorita lo copio. Ah, esta es la que convierte una clase de 2 horas en una de 4. No, yo sí copio. Ya, profe. ¿Y cuáles estarían de por medio? Ah, no, eso está más que bien definido. Vea. Le sigue la quinta por ser un carbonio secundario. Y por último está la tercera, que es un carbonión terciario. Listo. Sí, ya nos queda súper bien hecho el ejercicio. Listo, ya terminaron de copiar. No, profe, un segundo. Profe, preguntaba sobre lo de ayer, me acordé. La hora de asesoría, ¿cuándo quedaría o qué? ¿Cuándo la quieren? Pregunto yo. No hay opciones. Sí. Lunes en la tarde, martes en la tarde, miércoles en la tarde, jueves en la tarde, viernes en la tarde. El viernes, ¿a qué hora sería en la tarde? El viernes sería después de las 5 de la tarde. Bueno, hagamos una cosa. Pónganse ustedes de acuerdo
Yo les digo mis horarios de disponibilidad. Vean. Los lunes, toda la tarde. O sea, después, cuando hablo de la tarde hablo después de las 2 de la tarde, ¿listo? Ahora no me lo vayan a poner tipo 9 o 10 de la noche, ¿listo? Los martes sería después de la clase. Los miércoles toda la tarde. Los jueves toda la tarde. Y los viernes después de las 5 de la tarde. Entonces pónganse ustedes de acuerdo y me proponen al menos 2 horarios. ¿Listo? No ves que está el lío, somos 20. No es más fácil con la encuesta. Pues pónganse de acuerdo. Para el derecho se hacen más amiguitos o se hacen más enemigos. No sé. Pero es que ni tenemos grupo de WhatsApp. Pues créenlo. Sebastián, Profe, sabe subir que la yo soy la de pantalla. los grupos. Un segundo. No escuché lo que me dijo la otra persona que estaba hablando aparte de María Isabel. Que si la puedes subir la pantalla un segundo, profe. Subir, hace rato lo tengo ahí. Ya. No era así un segundo, solo para verificar algo. Ah, ya. Turururú. Churururú. Churururú. Es el link del grupo de nicho. Listo. Bueno. Entonces les voy a ir contando mientras que hago estos dibujos que la nomenclatura UPAC, ¿alguien sabe qué es la UPAC? ¿Nadie? Bueno. La UPAC es una organización internacional que se creó a mediados del siglo XX, cuya función principal consiste en estandarizar conceptos asociados con la química. ¿Listo? Desde definiciones de lo que es, por ejemplo, un catión, hasta, por ejemplo, las unidades de medida que se utilizan en procesos químicos, en procesos reactivos. ¿Listo? Entonces, por eso es que vamos a ver la nomenclatura de UPAC, porque es una nomenclatura que nos la van a entender aquí, en la China, en Australia, en Rusia y donde sea. ¿Listo? Desde que lo hagamos bien. En general, cuando estamos trabajando con estructuras orgánicas, se pueden distinguir dos tipos básicos de estructuras. Unas que son estructuras en cadena abierta y otras que son estructuras en cadena cerrada. ¿Listo? Cuando hablamos de cadenas, estamos hablando de el enlazamiento sucesivo de átomos de carbono principalmente. Se los digo de esta manera porque es posible que hagamos ejercicios donde tengamos que en una cadena no solamente hay átomos de carbono, sino que por ejemplo puede haber
al menos un átomo de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la cadena que tenemos al lado izquierdo, que es una cadena que está abierta, entonces miramos que tenemos una sucesión de enlazamiento de ¿cuántos átomos de carbono? ¿6, profe? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Híjole, le falló el ojo. Ojalá no le falle al momento de encontrar pareja. Ah, profe, ya tengo. Entonces no me puede trolear. Está bien. Está muy bien. Muy bien. A ver qué más le escribo yo a esta. Tarará. Verbo trolear. ¿Qué significa ese verbo? Es como pues, querer gozarse a las personas. Ah, bueno. Si ustedes saben que yo soy muy troll. O montador como me gusta a mí decir. Confirmo. Listo. Entonces, resulta que en estas cadenas de compuestos orgánicos se pueden distinguir unas... Se pueden distinguir unas agrupaciones particulares de átomos, las cuales son las responsables del comportamiento químico particular de cualquier compuesto. ¿Listo? Por ejemplo, esto que tenemos por acá. O por ejemplo, esto que tenemos por acá. O por ejemplo, esto otro que tenemos por acá. O por ejemplo, esto que tenemos por acá. ¿Listo? A esas agrupaciones de átomos tan especiales que, y lo vuelvo a decir, son las que a las que vamos a responsabilizar acerca del comportamiento químico de la estructura, las vamos a llamar grupos funcionales. Profe, yo tengo una duda. Esta ya es la unidad 4, ¿cierto? Sí, claro, desde hace rato. Ah, Ahora dirá que la estoy troleando. es que no había visto. Qué pena. Ah, ya hace rato estaba ahí puesto. Bueno, resulta que entre esos grupos funcionales, y eso lo vamos a ver la próxima semana, hay unos que son más importantes que otros. ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente. De entre todos los posibles grupos funcionales que se encuentren enlazados o haciendo parte directa de una estructura orgánica, siempre va a haber uno que va a ser el más importante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su comportamiento químico es el más marcado de entre los otros. ¿Listo? A ese lo vamos a llamar grupo funcional principal. Y a los demás los vamos a llamar grupos funcionales secundarios. Me trabé la C. Secundarios. ¿Listo?
Entonces, ¿por qué hay que hacer esa identificación? Por lo siguiente, porque resulta que el grupo funcional principal es el que nos va a determinar cuál va a ser la cadena principal. Entonces, la cadena principal consiste en un enlazamiento sucesivo de átomos, principalmente de carbono, a la cual se van a enlazar todas las cosas que hayan en la estructura. ¿Listo? Entonces, ojo como se los voy a decir. Esa cadena principal puede ser abierta o puede ser cerrada. De la forma que se los acabo de enunciar, estoy queriendo hacer claridad acerca del concepto excluyente de cadena principal. ¿Listo? Nunca vamos a mezclar en la cadena principal una cadena abierta y una cadena cerrada. ¿Listo? O es abierta o es cerrada. ¿Listo? Y recuerden que escoger esta cadena principal depende de quién sea el grupo principal, el grupo funcional principal. ¿Listo? Y noten que de entre grupos funcionales y cadena principal, por lo general van a haber cosas que componen la estructura que no caben ni en uno ni en el otro. Es decir, ni es un grupo funcional ni es una cadena principal. A esas cosas las vamos a llamar sustituyentes. Como por ejemplo este átomo de cloro, que es un sustituyente. Como por ejemplo esto de acá. Sí, los sustituyentes también pueden ser cadenas carbonadas, que no son la cadena principal. ¿Listo? Hasta ahí me siguen, muchachos. Sí, profe. Tiene que tener uno un corazón muy podrido para besar a alguien y en el acto gozárselo. Dios No, pero es mío. que acá gozarse es besarse. Gracias, ya yo les estoy pidiendo un beso, entonces creerán que es que que se burlen de mí. No entendí. Explíqueme mejor, por favor. Es que acá en Bogotá gozarse es besarse a alguien. Ah, No se Rolos. burla. esos regionalismos, hombre. No. Bueno, Entonces, cuando yo diga me goce a alguien es porque creerán que le estoy haciendo burla, no porque me lo dice. uno parecido pasa con la palabra charro. Ah, Que sí, una vez dijeron charro. nosotros aquí los paisas significamos charro como una persona muy graciosa. Pero por ejemplo en el Huila, una persona charra eso es como una persona deprimente, triste, algo así. Todo lo contrario. Acá lo usan como que feo, qué feo. Y allá una vez me dijeron eso y yo, pero feo, ¿por qué? Pues perdón por ser fea. Perdón, porque usted lo que es y al que no le gusta, pues que se tape los ojos o que se vaya. Pues perdón por ser fea. Me acordé del toro de anoche.
Qué desparche el de ustedes. Mientras que unos hacían el trabajo de los otros se dedicaban a dibujar. Ay, María. Profe, pero es que a mí me dio mucha risa. Usted aquí en serio explicando lo de la resonancia. Y mientras tanto va pintando uñas. Ah, pues claro. Si ustedes se lo toman en charla, pues yo también. Yo no tengo por qué tomar la situación en serio. Si ustedes no se la toman en serio. Profe, va a subir un segundito, por favor. Subo un segundito. Eso, muchas gracias. Ya pasaron 4. Profe, ¿qué fue lo que usted dijo de los sustituyentes que no pertenecían o cuál fue la definición que dio? Un sustituyente ni es un grupo funcional ni es la cadena principal. Ah, gracias. Bueno, el nombre de cualquier compuesto, sea orgánico o inorgánico, siempre se va a componer de 3 partes, que son unos prefijos, una raíz y unos sufijos. ¿Listo? Entonces, para que tomen nota, ¿qué información vamos a incluir en los prefijos? Pues la siguiente. Ahí van. De arriba lo escribí con verde. Algunos grupos funcionales principales, algunos, no todos. ¿Listo? Con seguridad todos los grupos funcionales secundarios. Ojo, de este solo algunos. ¿Qué más? Pues a ver, geometría de enlaces dobles, de carbonos quirales, que eso lo vemos en la unidad 5, y demás tipos de geometría que encontremos en la estructura de la cadena principal. En los prefijos también vamos a encontrar a todos los sustituyentes. ¿Listo? ¿Qué información vamos a incluir en la raíz? Pues información asociada con la cadena principal. Y en los sufijos, ¿qué vamos a incluir? En su orden. Enlaces simples. Enlaces dobles. Enlaces triples.
que hagan parte de la cadena principal. ¿Listo? ¿Y qué más información vamos a incluir ahí? Pues en su orden. ¿Qué color es ese? Verde. Siempre va el grupo funcional principal. ¿Listo? Ojo, va en este orden estricto. ¿Listo? Solo que hay que hacer una aclaración. Si hay enlaces dobles o triples, los enlaces simples no se nombran. ¿Listo? Los enlaces simples solo aparecen en el nombre cuando hay ausencia de enlaces dobles y de enlaces triples. ¿Listo? Y entonces al final de nombrar los tipos de enlaces que hayan en la cadena principal, siempre va a aparecer el grupo funcional principal. Miren que traté de ser estricto con los colores que usé antes, para que a ustedes les quede más fácil relacionar todo esto cuando vayan a estudiar. Claro que si no han empezado a estudiar, mi más sincero pésame. Bueno, señores, vámonos con los alcanos. Vamos a empezar desde lo más fácil. Alguien que nos defina qué es un alcano. Esa familia de compuestos orgánicos, ¿eso qué es? ¿Cómo los diferenciamos? Una estructura orgánica de enlaces simples. ¿Y qué más? Una cadena carbonada, ¿no? A ver, es una estructura orgánica en la cual solamente hay enlaces simples. ¿Y qué más? Porque es que ahí hace falta una cosa muy importante. Y en la cual no hay grupos funcionales. ¿Listo? Porque si no se hace esa claridad, entonces podríamos decir, no, es que entonces los alcoholes también son alcanos. O las aminas. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces con un ejemplo. Algo sencillito. Qué estructura tan fea, pero bueno. Perdón por dibujar tan feo. Eso es lo que diría Paola. Creo que pueden tener sustituyentes. Claro que los puede tener. Bueno, paso número 1 y el cual compone el 80% del ejercicio de hacer nomenclatura, bueno, de aplicar reglas de nomenclatura para poder obtener el nombre asociado con una estructura. Había olvidado comentarles lo siguiente, y es que la nomenclatura UPAC se compone entonces de un montón de reglas, algo así como las reglas del Monopolio, o para jugar el uno, o para jugar parqués, etcétera, etcétera. Son un montón de reglas, las cuales nos permiten obtener el nombre de una estructura o lo opuesto, a partir del nombre obtener la estructura, sin dejar lugar a dudas o malas interpretaciones. ¿Listo?
Entonces, dicho esto, les decía que el 80% del éxito en obtener el nombre asociado con una estructura consiste en conocer su estructura. Conocerla. ¿Listo? Hacerse amigos de esa estructura. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo siguiente. Muchachos, visualmente, ¿qué elementos componen esta estructura orgánica que les dibujé ahí? Carbonos e hidrógenos. Solo carbonos e hidrógenos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para esa estructura? Una, que se trate de un alcano. Dos, que se trate de un alqueno. O tres, que se trate de un alquino. ¿Listo? Bueno, ¿qué tipos de enlazamientos se observan en esa estructura? Todos Como hablaron los dos al tiempo, no se les escuchó. No se les entendió, mejor dicho. Santiago, Profe, todos los enlaces son sencillos. todos son enlaces sencillos o enlaces simples. Quiere decir que se trata indudablemente de un alcano. ¿Listo? Lo otro, ¿se tratará de una estructura abierta o cerrada? Parece cerrada. Abierta, ¿no? Abierto. Está abierta. Oh. Las cerradas son solo las aromáticas. No, hay muchos tipos de estructuras cerradas. A ver, Marisabel, ¿podrías explicarle a Santiago cómo distinguir una estructura cerrada de una estructura abierta? Si eres tan amable. Pues a ver. Las abiertas son abiertas y las cerradas son cerradas. Yo no sé cómo explicarle. Profe, puede subir a la parte donde inició la nomenclatura, que ahí se puede distinguir. Ahí están los dos ejemplos. Ajá. Santiago, ves en la derecha que está ahí el anillo. Entonces, pues ahí está cerrado. O sea, yo no sé cómo explicarle. Vea, yo le voy a hacer una Profe, ¿no analogía. sería que cuando la cadena de carbonos pues se une? Eso. Cuando es cíclica, Hay ciclos. en otras palabras o también. benceno. Pero vea que el profe acaba de decir que no necesariamente las aromáticas. No, porque es que las aromáticas no son todos los ciclos. Las aromáticas son solo los bencenos. Las estructuras con bencenos, los ciclos no son aromáticos. No necesariamente. No, una aromática puede ser una cadena así de 6 carbonos pegados. Vea pues, imagine que tiene un lazo. ¿Sí o qué? Entonces, inicialmente usted tiene el lazo así. ¿Listo? Mire que usted tiene o se le hace fácil distinguir un extremo y otro, ¿cierto? Si usted coge y de alguna manera pega esos dos extremos, obtiene algo como esto, ¿cierto? Entonces, si una estructura carbonada se le parece a este lazo sin los extremos, sin pegar los extremos, a eso lo vamos a llamar estructura en cadena abierta. Pero si tiene los dos extremos pegados, a eso lo llamamos estructura en cadena cerrada. No sé si así le queda más fácil. Profe, en el segundo ejemplo, entonces uno cómo lo distinguiría. ¿Cómo? En el segundo ejemplo ahí del dibujo. Pues muy sencillo. Mira que si tú empiezas a hacer el recorrido por la estructura desde este carbono de acá, el que se enlaza al oxígeno, Ya entendí. mira que se forma
se cierra el Sí. ciclo, Sí, profe. ¿cierto? Entonces, por eso es una estructura en cadena cerrada. Ah, Ok. sí, ahora sí. Claro, gracias. Listo, entonces es una cadena abierta que tiene enlaces simples, solo se compone de carbonos e hidrógenos. ¿Cuántos carbonos? 7. Hidrógenos, solo enlaces simples. Cadena abierta. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos de acuerdo. ¿Y cuántos hidrógenos? 16. 6. No. 16, porque los carbonos que están ahí en el medio tienen día 2, ¿Y por qué día 2? 16, profe. porque tienen 4 enlaces. Porque Y recuerden carbono con carbono se está uniendo, ahí está utilizando 2, y le sobran otros 2 para hidrógenos. Ajá. Recuerden que todo carbono que esté eléctricamente neutro, con excepción de los radicales libres, todo carbono siempre forma 4 enlaces. Entonces, por ejemplo, si usted a este carbono de acá solo le ve 2 enlaces escritos ahí, quiere decir que tiene otros 2 del tipo carbono-hidrógeno. ¿Listo? Entonces con este irían 2 hidrógenos. Con este de acá otros 2 hidrógenos. Otros 2 acá. Otros 2 hidrógenos acá. Otros 2 hidrógenos acá. Y todo ese montón de hidrógenos suman 16 hidrógenos. ¿Listo? Muy bien. Profe, dijiste que no tenían sustituyentes, ¿verdad? No lo he dicho todavía. Entonces, como no hay grupos funcionales, entonces quiere decir que la cadena más larga posible que nos haga conservar esto que tenemos acá, que es una cadena abierta, esa cadena de ahí que identifiquemos va a ser la cadena principal. Entonces, en este caso, la cadena principal, ¿cuántos átomos de carbono va a tener? 7. 7. Entonces, lo mejor que pueden hacer, muchachos, es que una vez que identifiquen la cadena principal, la resalten de alguna manera. Y en este caso voy a utilizar un resaltador. Y hasta ahí llegaría. ¿Listo? Una vez que resalten la cadena principal, se lo debemos de haber hecho azulito, ¿cierto? Para poder conservar los colores. Ah, y aquí, ¿cuál es el azul? Híjole. Pero el oscuro o claro. Ni tan oscuro ni tan claro. Pues Lavanda. ahí arribita, El de más donde está el colorido. cursor, Ya, gracias. Eso. Entonces, para nosotros lo azulito va a seguir siendo cadena principal, ¿listo? Lo verde, grupos funcionales. Y lo rojo, sustituyentes. ¿Vale? Vamos a seguir con esa notación. Ok. Entonces, bueno, una vez que ya hacemos esa distinción, esa elección de la cadena principal,
Respóndanme ustedes, en este caso, ¿hay algo que sobresalga de esa cadena principal? No, No. Los ¿Cierto que hidrógenos. no? Entonces quiere no. decir que no tiene sustituyentes. Listo. Te viene que con todo esto no hemos todavía encontrado el nombre, pero todo esto que hemos estado haciendo desde hace un rato consiste en eso que yo les decía, en ese 80% tan importante del ejercicio de hacer nomenclatura, y es hacernos amigos de la estructura. ¿Listo? Entonces, cuando ya hemos obtenido toda la información posible del compuesto, ya podemos comenzar a nombrarlo. ¿Listo? Entonces, vea pues, como no hay, y me voy a devolver, como en esta estructura no hay ni grupos funcionales, como para que haya un grupo funcional principal y al menos un grupo funcional secundario, como no hay sustituyentes, y créanme que no hay geometría asociada a enlaces dobles, pues porque no los hay, ni a carbonos quirales porque no los hay. Después ustedes van a saber por qué les estoy diciendo eso. Entonces quiere decir que en este caso, perdón, lo asociado con los prefijos no se copia, no va. Se la cogieron. O sea que solo llevaría la raíz del sufijo. Exactamente, solamente incluiríamos en este caso a la raíz y a los sufijos. Solo esas dos partes. Entonces vámonos con eso. La raíz. La raíz se encuentra asociada con dos cosas. Tipo de cadena. Estamos hablando de la cadena principal, ¿listo? Entonces, si se trata de una cadena abierta o una cerrada. Y cuántos carbonos o cuántos átomos hacen parte de esa cadena. ¿Listo? Entonces, si se trata de una cadena abierta, nada se coloca. Si se tratara de una cadena cerrada, se utiliza la palabra ciclo. ¿Listo? En este caso, como se trata de una cadena abierta, pues no vamos a utilizar nada. ¿Cuántos carbonos tiene esa cadena? 7. Entonces vamos a hacer una tablita porque es posible que ustedes no hayan hecho la lectura. Número de carbonos y raíz. Si solamente hay un carbono, entonces vamos a utilizar la raíz met. Si hay 2, et. Si hay 3, prof. Si hay 4, but. Si hay 5, pent. Miren que no estoy colocando una A como si aparece en otras, en algunos libros y en algunas fuentes bibliográficas. Esa en realidad que hay después de meta, eta, propa, buta, penta, esa si se refiere a una raíz no debe de ir. ¿Listo? Si son 6 carbonos, ex, no hexa. Si son 7, ept. Si son 8, oct. Si son 9, non. Si son 10, deca. Si son 11, entonces aquí ya viene lo siguiente. Entonces, tomamos como base el 10. Entonces sería deca. Perdón, dec, sin la A. Les hice yo la aclaración y aún así cometí el error. Entonces la base es el 10. Entonces colocamos dec.
¿Cuánto nos hemos pasado del 10? 1. Entonces ese 1 lo indicamos acá antes. Y por eso va un dec. Para 12, Dodec. ¿cuál es la base? Dec. Dec. ¿Y cuánto nos hemos pasado del 10? 2, entonces doc. Exactamente. Dodec. Para 13, Tridec. tridec. 14, Tetradec. 15, Pentadec. 19, Nodec. Nonadec. Nonadec, ¿no? nonadec. Muy bien. 20, Eicos. 21, Neicos. Neicos. colocan la base que es el 20 y antes de esa base colocan cuántos se han pasado, que es 1. Entonces sería uneicos. Esto que les estoy señalando ahí es lo que se pasa de la base. ¿Listo? Por ejemplo, para indicar que se pasó 7, ¿qué colocaríamos? Hepta. Muy bien, hepta. ¿Y si fuera 6? Hexa. Hexa. Muy bien. ¿Y si fuera 8? Octa. Excelente. Para 30 sería triacont. Para 40, tetracont. Profe, si hay moléculas tan grandes. Sí, ¡oh! Todas las que ustedes quieran. ¿Pero hasta cuánto llegan? Para que te hagas una idea, hay proteínas que tienen una masa molecular de más o menos 14 millones. Hay un poquito. 14 millones de gramos sobre mol. Sí. Y dice que poquito. Ay, bueno. Si Sacarlo, fuera, profe, sacarlo. si fuera 50. Pentacont. Muy bien. A ver, ¿cómo sería el 73? Empiecen con la base. Trieptacont. Perfecto. Me cogieron la idea, que era lo que yo quería. Listo. Entonces, regresemos a el ejercicio inicial. ¿Cuál es la raíz que debemos de utilizar para indicar que la cadena principal se compone de 7 carbonos? Hepta. Sin la A. Profe, ¿puede subir un tricítico? Hept. Hept. Listo. Bueno, ya eso sería la raíz. ¿Qué pasó? No, que gracias por subirle un tricítico. Bueno, no entendí.
Entonces la raíz es et, ¿cierto? Y ya con eso terminaríamos esa parte. Ahora nos vamos con los sufijos. Entonces, vea pues, eso lo vamos a hacer por aquí a un ladito. Sufijos. Si se trata de un alcano, utilizamos el sufijo ano. Si se trata de un alqueno, utilizamos el sufijo eno. Y si se trata de un alquino, utilizamos el sufijo ino. Entonces, ¿cómo termina nuestro ejercicio? Heptano. 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 Muy bien. ¿Listo? Esto sería para la nomenclatura IUPAC. Sin embargo, al heptano casi nunca se lo van a encontrar con ese nombre. ¿Listo? Sino que se lo encuentran con este nombre. Normal heptano, que eso es nomenclatura común. ¿Listo? Rey, ¿por qué la N? Porque es una cadena normalita estirada del todo. Lo que pasa es que, a ver, de este estilo también está el prefijo iso, es decir, para indicar la existencia del isoheptano y así sucesivamente, porque hay más. ¿Listo? Pero esa parte de la nomenclatura no la vamos a ver porque yo les voy a enseñar o les estoy enseñando la IUPAC. Con esto ya se van haciendo ustedes una idea de por qué yo sé cuándo un nombre tiene nomenclatura común y cuándo es, estrictamente hablando, nomenclatura IUPAC. Vámonos con otro ejemplo para no perder el tiempo. Chururú, chururú, chururú. Listo. Chururú, chururú. ¿Ya dibujaron la estructura, muchachos? Sí, profe, yo. ¿Listo? Ok, díganme toda la información asociada con este compuesto. Profe, es una estructura cerrada, solo tiene enlaces simples, tiene 18 carbonos, Estructura cerrada, enlaces simples, no tiene sustituyentes. Solo carbono e hidrógeno. ¿Cuántos carbonos? 18. 18, profe. ¿Y cuántos hidrógenos?
36. 36. Y lo que se ve es la cadena principal. Híjole. Cogí el que no era. Algo así, se hace el intento, que es lo importante. Ok. Y no tienes sustituyentes. Bueno, entonces vámonos para el nombre. Como la cadena es cerrada, ¿qué palabra debemos de utilizar? Ciclo. Ciclo. Listo. ¿Ciclo qué? Octadecano. Octadec. Y ojo. Todo esto que está acá subrayado, todo eso es la raíz, incluyendo el ciclo. ¿Listo? Y como se trata de un alcano, entonces terminamos con ano. Ciclo octadecano. Vea qué fácil resultó ser. ¿Ya copiaron todo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe, espera un momento, es que se me fue el internet, entonces voy a tomarle una foto. Sí, claro, tranquilo. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Híjole, esto ya complica mucho. Entonces, espere. Así queda mejor. Bueno, tan amables me dicen toda la información asociada con esta estructura. Es una cadena abierta, Ajá. tiene enlaces simples. Y espérame un momento que se me va a apagar el computador. ¡Ah! O se le apaga porque se le acaba la batería o se le apaga por el golpe que le dio. Una de dos.
Profe, tiene dos sustituyentes. Ya vamos para allá. Pero qué movida, pues para borrar algo. ¿Qué átomos hacen parte o qué elementos hacen parte de esa estructura? Bromo, cloro, carbono, hidrógeno. Hidrógeno. Hay carbono, hidrógeno, bromo y cloro. Entonces vea pues, y ojo que estoy respetando los colores que tenemos desde hace rato. Debido a la presencia de estos dos, concluimos que con seguridad hay sustituyentes. ¿Listo? Solo por eso. Bueno, ¿qué más información podemos sacar de ahí? La cantidad de átomos. Esa ya la podemos comenzar a omitir. Sí, bueno. Sí. Bueno, vamos a escoger entonces la cadena principal, teniendo en cuenta siempre lo siguiente. Como se trata de una cadena abierta, y sigo respetando la nomenclatura de colores, entonces toda cadena abierta siempre empieza en un extremo y termina en otro, tratando de escoger siempre la cadena más larga posible, es decir, la que tenga mayor cantidad de carbonos. ¿Listo? ¿Cuál será esa cadena? Pregunto yo. La que va hacia la derecha, porque la del anillo es de 6 y la otra es de 7. Pero Santiago, ahí no hay anillos. Pues, Profe, el pseudo anillo. ¿En dónde cuentas 7? o sea, en el CH3 abajo. Sí, ¿Cómo ambas está? tienen 6. Entonces vamos a ver cómo solucionamos esto. Si empezamos desde este CH3, entonces sería 1, 2, 3. Más luz debería estar 1, 2, 3. Y llegamos a un punto de bifurcación, 4. Si seguimos hacia la izquierda, entonces sería 5 y 6. Y si nos vamos hacia abajo, serían 5, 6 y 7. Entonces queda más que claro que la cadena principal debe ser aquella que empieza en este CH3 y termina en este otro CH3 de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, entonces como ya la hemos identificado, vamos a resaltarla. Y ya con eso queda más que claro que en esta situación tenemos ¿cuántos sustituyentes? 1. 2. ¿Por qué uno, Santiago? Porque es el sustituyente de la cadena principal. ¿Y por qué dos, Sebastián? Porque está el cloro, ahí es un sustituyente, y está el que es el CH3 y el bromo, que ese es otro sustituyente, y los dos van unidas a la cadena principal. Bueno, entonces, para que nos quede más fácil identificar cuántos sustituyentes, sencillamente miramos cuántas cosas sobresalen directamente de la cadena principal, que en este caso serían dos. Sería esto de acá y esto de acá. Por lo tanto, son dos los sustituyentes. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer a continuación algo que no habíamos hecho en los dos ejercicios anteriores, que consiste en enumerar la cadena principal. Como la cadena es abierta, entonces vamos a iniciar la enumeración desde un extremo y terminamos en otro. ¿Listo? Entonces, dado que cualquier cadena abierta tiene siempre dos extremos, entonces siempre vamos a tener
dos posibles enumeraciones. ¿Listo? Entonces vamos a tomar otros dos colores. Va a ser este y va a ser este. A propósito, ¿cómo se llama ese color? Desquiañel. ¿Eso qué color es? Es morado. Bueno, entonces con morado vamos a hacer esta numeración empezando desde este extremo. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estoy enumerando, muchachos? Los carbonos de la cadena principal. Muy Los bien. enlaces. Los carbonos 6 y 7. Y con este verde vamos a hacer la otra opción, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos dos opciones y solamente una de las dos es la correcta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vámonos con la morada. En el carbono 1 se enlaza algún sustituyente. No, En el 2, Sí, señor. sí, sí. Escriba el 2. En el 3, no, no. En el No. 4, sí, No. sí. Sí, en el caso sí. Más 4. Y como son solamente dos sustituyentes, deje ahí. ¿Esto cuánto le da? 6, 6. Vámonos con la verde. ¿Cómo nos daría esa suma? 4 más 6. 4, Ya puse de una vez el resultado. Más 6. Y esto da 10. ¿Cuál es la que nos da con menor resultado? la de izquierda a derecha. Entonces, esta es la correcta. Y esa es la que vamos a usar. ¿Listo? Siempre hay que hacer eso, muchachos. Entonces, la verde, como nos estorba, la vamos a borrar. Híjole. Ok. Entonces, siempre van a tomar la numeración que corresponda con la menor suma de las posiciones de los sustituyentes. ¿Listo? Una vez que tengan eso listo, van a comenzar a nombrar cada uno de los sustituyentes enlazados a la cadena principal. Entonces, el primero que nos encontramos es el cloro. ¿Listo? Hay un error ahí, Daniel. Entonces, a este jovencito lo vamos a llamar cloro. Sin embargo, debemos de indicar a qué átomo de carbono se enlaza en la cadena principal, que en este caso es ¿cuál carbono? El 2. 2. El 2. Entonces debemos de indicar que se enlaza al carbono número 2 de esta manera. Anteponemos el número 2 seguido de un guión. ¿Cómo queda? 2-cloro. ¿Listo? Nos vamos hacia el sustituyente que está enlazado en la posición número 4 de la cadena principal. Noten que ese sustituyente básicamente es otra cadena carbonada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos?
A ese tipo de sustituyentes toca enumerarlos también y escogerles la cadena principal. Hagámoslo con rojo para seguir respetando la nomenclatura de colores. Entonces estamos de acuerdo que estos dos carbonos constituyen la cadena principal de, ojo, ese sustituyente. ¿Se cogieron la idea, muchachos? Profe, me repite, por favor. Entonces, se lo voy a decir de otra manera. Hay algunos sustituyentes que son cadenas carbonadas, que no se pudieron incluir dentro de la cadena principal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas cadenas carbonadas? Pues a ellas hay que escogerles una cadena principal, tal como ya sabemos hacerlo con la cadena principal del compuesto, ¿cierto? Y entonces aquí notarán varias cosas. La primera, nunca esas cadenas principales se van a superponer. ¿Listo? Digámoslo de esta manera. Coger, por ejemplo, el carbono número 4 como carbono común para la cadena principal del compuesto y para la cadena principal del sustituyente. Eso nunca debe de pasar. ¿Listo? Y por otro lado, esas cadenas carbonadas de los sustituyentes también se deben de enumerar. ¿Listo? Y para hacerlo lo vamos a realizar de una forma muy sencilla. Siempre el átomo de carbono que se enlaza directamente a la cadena principal va a ser el carbono número 1. Que en este caso, ¿cuál sería? ¿El del CH3 o el que se enlaza al bromo? El del CH3 no. No, te lo acabo de decir. El del bromo porque se enlaza a la cadena principal. Es correcto. Entonces a ese le vamos a asignar la posición número 1. Y al del CH3 la posición número 2. Para poder diferenciar la numeración de la cadena principal y del compuesto desde la azulita de la roja, a esta última le vamos a colocar primas, comillitas. Listo. Entonces, como los que ven la numeración, 1', 2'. Bueno, presten bastante atención de cómo vamos a nombrar todo este sustituyente que les acabo de encerrar con esa línea punteada. Mire pues. La Profe, cadena. Hola. hay un compañero en el chat que pregunta que qué pasa si hay dos ramificaciones. Dice él que si entonces sería, por ejemplo, 1' y en el otro caso sería 1, 2', algo así. Bueno, esos ejercicios los vamos a ir resolviendo con despacio, ¿listo? Entonces, por lo pronto te voy a dejar la pregunta en el aire pendiente, Daniel, ¿listo? Ok, entonces, ya pues, la cadena principal de ese sustituyente tiene sustituyentes. Sí, ¿Quién sería? el bromo.
El bromo, ¿cierto? Entonces, el bromo, ¿a qué posición se encuentra enlazado? Uno sustituyente. ¿Al 1'? Al 1', muy bien. Eso. O uno sustituyente, si usted lo quiere entender así, yo no tengo problema. ¿Listo? Es que pensé que le llamaban así. Bueno, vea pues. La cadena principal de ese sustituyente, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cómo así? 2. 2. Tiene 2 carbonos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la raíz de que debemos de utilizar? Et. ¿Cierto? Entonces miren lo siguiente, como este sustituyente solo tiene un sustituyente, que es el bromo, entonces por eso escribimos primero el bromo y después seguimos escribiendo la raíz de la cadena principal de ese sustituyente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí es donde viene la siguiente aclaración. ¿Listo? Cuando estamos nombrando sustituyentes que son cadenas carbonadas, al momento de escribir los sufijos debemos de tomar muy presente lo siguiente, y es que esos sufijos siempre van en dos grupos. Listo, siempre vamos a utilizar, o mejor dicho, vamos a utilizar dos tipos de sufijos. Entonces, el primero, que está asociado con el tipo de enlaces que vemos dentro de la cadena principal del sustituyente. ¿Listo? Si se trata de un alcano, nada se coloca. ¿Listo? Si se trata de un alqueno, se usa el sufijo en. Noten que ya no va la O. ¿Listo? Y eso es porque estamos nombrando un sustituyente, es decir, algo que es menos importante que la cadena principal. Si se trata de un alquino, bueno, de una vez lo voy a responder a Santiago. Primero, no se utiliza el nombre bromuro porque el bromo pues no tiene carga negativa, y segundo porque no hace parte de la estructura de un halogenuro de ácido. Eso lo vemos la otra semana. Esté tranquilo. Pero yo me refería a que la nomenclatura bromuro es cuando está como forma de ion, ¿no? Por lo general, por lo general. Listo, entonces este es el primer sufijo que se debe de utilizar. ¿Cuál es el segundo? Es decir, primero escriben el primero, valga la redundancia, y después van con el segundo. El segundo se asocia con el tipo de enlace que se observa entre el sustituyente y la cadena principal. ¿Listo? Entonces, ojo, esto es dentro de la cadena principal del sustituyente. Y el segundo, como ya se los dije, tiene que ver con el tipo de enlace que hay entre la cadena entre el sustituyente y la cadena principal. ¿Listo? Entonces, si es un enlace simple, se utiliza il. Y si es doble,
Ilen. Y si fuera triple, entonces quiere decir que usted escogió mal la cadena principal. ¿Listo? Principal. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. Porque miren que nombrando este sustituyente ya hemos nombrado el respectivo sustituyente que es el bromo y ya hemos escrito la raíz. ¿Con qué seguimos? Con los sufijos. ¿Listo? Ojo, esto de acá son los sufijos. Que yo sé que no lo escribí, pero sufijos a utilizar siempre que nombramos sustituyentes que son cadenas carbonadas. Ay. Ok. Entonces vámonos con el primero. Dentro de la cadena principal del sustituyente, ¿qué tipos de enlaces ven ustedes? Sencillos. Entonces quiere decir que se trata de un alcano y según lo que colocamos hace un momento, si se trata de un alcano, pues nada, se usa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos para el segundo. ¿Listo? ¿Qué tipo de enlace hay entre el sustituyente y la cadena principal? ¿Qué me dicen ustedes? Simple también. Simple. Entonces, ¿qué palabra utilizamos ahí? Il. Il. Entonces, ¿cómo quedó eso? 1' bromoetil. Muy bien. Entonces, todo tipo de sustituyentes de esta clase los vamos a encerrar entre paréntesis, porque recuerden que siempre debemos de indicar a qué posición se enlaza ese sustituyente en la cadena principal, que en este caso es el carbono número 4. ¿Listo? Profe, ¿puede bajar un momentico? Claro, yo bajo. ¿Y por qué se ríe? Está pensando en No, cochinadas. no. María. Profe, ¿usted ahora nos podría pasar, por favor, Claro, ni que estuviéramos bravos. Hasta ahí vamos. Profe, disculpe una pregunta. ¿Por qué en alcano hay 2 rayitas? Porque nada se coloca. Ah, bueno. Gracias. Eso quiere indicar eso. O si quiere le coloco solamente una rayita. O simplemente nada. Ay, no. Dejémoslo así. En nada. Listo. Bueno, entonces miren que ya hemos obtenido los nombres correspondientes a los únicos 2 sustituyentes de la cadena principal. Entonces lo que debemos de hacer ahora es comenzar a construir el nombre de todo ese compuesto. Entonces para ello vamos a tomar todos los sustituyentes y los vamos a organizar alfabéticamente. Entonces para este cloro vamos a empezar desde la C.
Y para este sustituyente que es una cadena carbonada, no vamos a empezar desde la B del bromo, sino que nos vamos, ojo con lo siguiente, nos vamos a ir hasta la raíz de ese sustituyente. ¿Listo? Que empieza en la letra E. ¿Listo? Entonces, según eso, en orden alfabético, ¿cuál es primero? ¿La C o la E? La C. La C. Entonces vamos a comenzar a escribir eso. Sería 2-cloro. Y vea lo que puse después del cloro. Para separar el cloro de todo esto, vamos a utilizar guiones. 4, 1', bromoetil. ¿Listo? Y sin dejar espacio ni colocar guiones, vamos a nombrar la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal del compuesto? 7. 7. ¿Cuál es la raíz para 7 carbonos? Z. Sin la A, por favor, ¿cómo es? Ept. Ept. ¿Se trata de un alcano, un alqueno o un alquino? Un alcano. Entonces, ¿qué sufijo debemos de usar? Al. Ano. Listo. Y este de acá es el nombre IUPAC de toda esta estructura. Bueno, jóvenes, yo no los voy a entretener más porque yo sé que ya son las 10:01. Entonces, Profe, baje un momentico. sí. Entonces, para el próximo martes seguimos con, bueno, empezamos con un ejercicio de alcanos, seguimos con alquenos, después alquinos y si nos da el tiempo, entonces comenzamos la parte de, ¿cómo es que se llama eso? Grupos funcionales, la cual requiere que ustedes tengan a la mano el siguiente material. Nos vamos a ir para el Classroom. Química orgánica, trabajo de clase. Miren que les estoy mostrando la ruta. Nos vamos para la unidad número 4 y allí hay unos documentos. Ojalá ya se los tengan leídos. Y hay uno que se llama grupos funcionales. Necesito que tengan a la mano esta tabla. ¿Listo? Para facilitar el proceso. ¿Capich? Quedamos así entonces, muchachos. Listo, profe. Muchas gracias. Cuídense bastante, sean felices. Gracias, profe. No se olvide el documento, por favor. Sí, claro, tranquila. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Chao, Profe, profe, gracias. antes de que todos salgan, en el grupo, la mayoría estuvo de acuerdo que los acompañamientos, perdón por la express, sea de 5 a 6 los lunes. Listo, hágale. No hay problema. ¿Listo? Listo, profe. A ver si lo colocas en el Classroom o algo así para que pues se den cuenta pues los que participaron, que fueron como 11. Ah, bueno, el próximo lunes es festivo. Sí. No sé si les moleste. A mí no me molesta. No, a mí tampoco. Pues, todos los días para mí son lunes. Bueno, está bien. Yo lo agendo en el Classroom y después conversamos. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Igualmente. Profe, y otra Hasta pregunta, luego, digamos, si profe. se nos cruza con, digamos, algún día usted tiene que hacerlo de laboratorio y se nos cruza con lo de seminario, ahí para dónde lo podríamos mover. Sería para habíamos acordado que los lunes, ¿cierto? Sí, los lunes creo que era de 4 a 7, 5 a 8, no me acuerdo. Híjole, entonces se nos cruzaría en ese caso con la asesoría. Sí, pero sería muy específicos, ¿no? Sí. O sea, sería algo esporádico. Sí. Sí.
Entonces, cuando eso suceda, pues ya miraremos a ver qué hacemos para no perder la asesoría. Listo, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Hasta Con luego. gusto. Hasta luego.